No he venido a llamar a los justos. Claro, ¿y a quién no llama el Señor? La palabra de Dios viene a todo hombre. Lo que está queriendo decir el Señor es que ninguno es justo. Dios nos llama a todos estando en nuestro engaño, en nuestro error, en nuestro pecado, necesitados de ser sanados. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y la palabra de Dios, que nos ama y nos busca por medio de Cristo, viene a llamarnos al corazón, a traernos a Él, a sacarnos de donde estamos, a compartir lo que Él viene a traernos, su vida, su luz, su verdad, a operar una transformación en nuestra vida. Pero claro, hay que acoger su palabra y necesitamos que esa palabra opere para cambiar nuestro corazón. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Hace una gran promesa. El Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Es decir, tiene planes grandes, cosas hermosas, preciosas, poderosas que Dios quiere compartir con nosotros. Una herencia inmarcesible, una herencia santa. Somos conciudadanos de los santos y coherederos con Cristo de todos los bienes del reino de Dios. Y además lo asegura Dios, ha hablado la boca del Señor, o sea, lo afirma, no se retracta, su promesa es verdadera. Pero necesitamos salir al encuentro de su palabra, acogerla, responder, en definitiva, obedecer. No porque nuestra obediencia nos granjee la promesa de Dios, es decir, su recompensa. No, es gratuita. Pero Dios no puede bendecir al que está en contra de su voluntad. Dios no puede guiar a estas cosas tan grandes al que no se deja guiar. Dios no puede transformar la vida del que resiste a la palabra y al Espíritu de Dios. Por eso es tan sencillo como acoger su palabra y obedecerla. Así dice el Señor Dios, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo, hará fuertes tus huesos, un manantial de aguas, así serás, como un huerto bien regado. Todas estas promesas siguen a la obediencia a su palabra, porque Él nos viene a guiar por caminos de verdad, de vida. Pero nuevamente el problema lo tenemos en nuestra respuesta, nuestra acogida o falta de acogida y respuesta y obediencia a su palabra. Aun teniendo las promesas seguras, firmes de Dios, nuestra mente no renovada, nuestro corazón puede en ocasiones ser como el de estos fariseos, que después de haber llamado a Leví, Mateo, el Señor, y él responde a su palabra, igual que nos llama a todos, de muchas maneras, de varios modos. Su palabra viene a nuestro encuentro. Y él respondió con gozo, con gratitud, y organizó un banquete en su casa, y vinieron muchos a comer allí. Y en vez de alegrarse de la presencia de Cristo, en vez de reconocer la gracia de Dios que viene a nuestro encuentro, Dios está en medio de nosotros, Dios está cambiando los corazones. Estos fariseos y escribas critican que se mezclen con toda esa gente. Es decir, ni entran por la puerta ni dejan que otros entren. Quieren echarlos fuera, ¿no? Esta es la tentación del hombre que en vez de dejarse renovar por la mente, por la palabra de Dios, excluye, ¿verdad? Dios llama a todo hombre, hemos dicho antes, a todos, porque todos somos enfermos necesitados de Él. Y nos llama y nos habla, nos quiere hablar a todos y guiar nuestra vida. Pero nosotros hacemos lo contrario. Muchas veces no respondemos a la palabra de Dios, no nos dejamos sanar por Él y seguimos con nuestra mente carnal antigua, que critica, que juzga, que condena, que excluye, que separa, que da frutos de muerte, no de vida. El Señor tiene misericordia y compasión, pero también es justo y ciertamente su promesa, sus recompensas están
abiertas a todos los hombres que respondan a su llamada. Y como él también dijo a los fariseos una vez, yo no he venido a juzgar y a condenar, la palabra que os he dicho, ella misma os juzgará. Porque no creéis en mí, mi palabra no prende en vosotros, ella misma os juzgará. Pues tenemos la palabra. Ahora somos responsables, pero también con esa responsabilidad tenemos que ser consecuentes. Según cómo tratemos el don recibido, así nos va a ir. Si acogemos su palabra, si obedecemos con humildad, promesas grandes. Si resistimos al Espíritu, si desobedecemos su palabra, pues la palabra misma nos juzgará. Y aunque creamos que sabemos, que conocemos, que hemos hecho, que hemos tal, el Señor a algunos dirá aquel día, no os conozco, porque no habéis hecho lo que yo os dije. Me habéis dicho Señor, Señor, pero no habéis hecho lo que yo os he dicho. Es tiempo de conversión. Y la conversión empieza por la escucha de la palabra de Dios para hacer la vida. Por la acogida de su palabra que nos llama a conocer la verdad, a salir del error y a entrar por los caminos de la voluntad de Dios. Que esto es lo que está fuera de nuestra mente tantas veces. La voluntad de Dios. Porque claro, tenemos que defender nuestros planes y no nos preocupa tanto cuál es la voluntad de Dios. Y es lo que más nos tendría que preocupar. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? ¿Y cómo ves las cosas? Para que lleguemos un día, practicando la escucha y la obediencia a su palabra, a tener, como dice San Pablo, la mente de Cristo. Y a amar su palabra cuando la encontremos. Y no dejarla caer por tierra, sino dar fruto. Para hacer y vivir su voluntad. ¿Cómo? Caminando en la verdad, caminando en su luz, en su palabra, y viviendo su perfecta voluntad en nuestra vida. Así sea.